Hola, Bueno, vamos, hola Irene, no te veo, pero bueno, hola. ¿Cómo andan? ¿cómo va? Ahí Bien, te bien. veo. Bueno, si les parece, Bueno, damos sí. comienzo. Apaguemos los micrófonos para que se escuche mejor y le damos la palabra a Graciela. ¿Mm? Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Y es la última conversación que vamos a tener de este curso clínico, es bajo el tema transformaciones analíticas, que alude de un lado o desde una perspectiva a las transformaciones subjetivas que tiene el analizante en su experiencia analítica, pero también alude a todos los malestares trans, si se puede decir, que abundan en esta época. Ustedes saben que Miller lo nombró el año trans, todas las cuestiones trans que nos llegan, todavía no tanto al consultorio, pero que son de los fenómenos sociales de los cuales están en primer plano. Y por lo tanto, que son también, hay movimientos políticos que defienden, como vamos a ver a este caso, bueno, no un movimiento político, pero la misma familia del caso Saya, que va a trabajar Diego esta noche. Bueno, Diego, la mayoría lo conoce, Diego Villaverde es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana de Santa Fe, es miembro de la MP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Lo digo así porque puede haber docentes que a lo mejor no saben las siglas, bueno, y también de un taller de psicoanálisis que coordina en Santa Fe Jorge Yunis. Yo conocí el trabajo de Diego, por eso lo invité, bueno, además de ser amigo y que tenemos lazos de trabajo en la escuela, lo invité para que él tuviese hiciese el abrochamiento esta noche con este tema, porque es un tema tan actual que más que cerrar va a abrir para que lo sigamos trabajando, porque todavía no están llegando estos casos a los consultorios, pero van a llegar. Ojalá los casos que hemos visto, por ejemplo, hemos visto, no sé si la anterior, vimos, me parece, el caso Lulú, que es un caso de transgénero que se planteó, bueno, que lo conocimos a través de que la madre habla del caso de su hijo, que está haciendo todo bueno, que quiso ser una nena, ella lo lleva al hospital al niño y empezaron todo a responder a esta demanda de la madre expresada y del niño de que quiero convertirme en una niña. En este momento no sé, no recuerdo, me dirá Virginia Gerevini si creo que el caso Lulú tiene 16 años y está esperando los 18 para hacerse la operación, creo, pero que ya ha venido tomando medicación para bloquear todo el proceso de la pubertad de Lulú. Digamos que vamos a hacer un parangón, me parece, en la conversación de esta noche, con el caso que va a trabajar Diego, que responde a una película, que la Petite Fille, Pequeña Niña, Sasha, de Sebastián Lifshitz, que es un film que estuvo en la plataforma Netflix, pero después Diego dice que la han sacado y ahora él nos va a decir en qué plataforma la podemos conseguir para verla. Esta cuestión nos lleva a nosotros a
a preguntarnos, ya que no hay mucha casuística de casos que hayan llegado al psicoanálisis, pero siempre nos preguntamos qué hubiese pasado si Lulú, y en este caso, qué hubiese pasado si Saya hubiesen golpeado a la puerta de un psicoanalista, si los padres hubiesen recurrido a un psicoanalista. No lo sabemos. Pero hemos trabajado el año pasado en el caso del chico del unicornio, cuya analista, Cristina, hizo toda una intervención y donde el destino fue otro, o sea que no se lo empujó, al chico no se le dio una respuesta, sino que se dio un espacio de interlocución con los padres, cada uno de ellos, y el interrogante que el analista impuso de entrada, o invitó, es a que cada uno dijera por qué los angustiaba tanto que el niño jugara con la tía que es actriz, que jugara a vestirse de nena, o a disfrazarse, o a pintarse, o todo eso. O que le gustaran los unicornios, como bien dijo el analista, si el unicornio no tiene sexo, que era la fantasmática del papá y de la mamá. Y el niño no entró en tratamiento porque no tenía ningún padecimiento, o sea que no había ningún síntoma, un padecimiento que a él lo llevara a hablar de eso. En la escuela le iba bien, creo que había pasado el jardín a la escuela, bueno, etc. O sea que esto es caso por caso, y como nos van a ir llegando cuestiones así, y que también la acción del analista será introducir ese tiempo lógico que es percibir, comprender que en general los que atienden a la disforia de género lo saltan y dan una respuesta que es para todos igual, ¿no? Se los mete en un protocolo y, bueno, ya después Diego va a explicar bien esto, cómo se da una respuesta donde uno, que es una cuestión ética, me parece, esto de plantearse, bueno, el niño es un sujeto, no es un sujeto ahí, es un objeto de goce, no solo de la madre, que a veces tiene una fantasmática y bueno, empuja que el chico haga su transformación antes de llegar a la pubertad y que decida él su modo de goce, y no empujarlo, o con sus identificaciones, que son las identificaciones de género, bueno, son tantas, y que el chico puede hacer, ir, digamos, no reducir eso a la demanda de quiero ser una nena o quiero ser un varón. Que esos colores, que son tantos como como el arco iris, los elija cada cual. Entonces, pienso que es una cuestión ética, porque el psicoanálisis trata de subjetivar y trata de ubicar cuál es el síntoma, el padecimiento de ese niño o de esa niña, y por qué, qué es lo que le pasa. Bueno, me parece que tenemos que hoy tenemos la posibilidad con Diego de abrir a ciertos interrogantes, y apoyándonos en un film que es como, tomándolo como un caso clínico, ¿no? Y apostar a la subjetividad, apostar a la política del psicoanálisis, que es la del síntoma, y acuérdense que nosotros ya venimos luchando con esto ¿se acuerdan de los trastornos ADHD? Que también lo trabajamos hace 10 años, estábamos con el avance de las neurociencias, sigue estando, y que sigue medicando, no sé si con Ritalina o se buscaron otra, pero que digamos, esto mismo ahora aparece en forma más fuerte, digamos, porque ya aparecen movimientos que defienden, movimientos
que defienden estas cuestiones políticamente, desde la política pública, digamos, que digamos, por algo en los hospitales ya hay estos centros, e incluso hay leyes. Nosotros en Argentina tenemos leyes que sí, que reconocen el derecho de los niños a elegir, pero a elegir, no sé qué se entiende por elegir, ¿no? ¿Qué se entiende por elegir? Porque en la cuestión de las identificaciones son inconscientes, entonces no son imaginarias como por ahí se confunden. A mí me da la impresión, no sé. Esto lo vamos a discutir esta noche. Bueno, no quiero hablar más para no embarullar, pero agradezco a Diego que me haya aceptado en esta invitación. Es un lujo. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Antes de ir más directamente al caso, quería recordar que en este año que Miller llamó el año trans, hay un texto muy interesante de él, justamente de Jacques Alain Miller, que se llama Dócil a lo trans. Y ahí él sugiere que el psicoanalista debe tener la misma docilidad que tuvo Freud respecto del discurso histérico. Por supuesto, sin dejarnos embarcar en un entusiasmo aparentemente progresista, pero sin embargo, poder alojar esta demanda trans de la buena manera. Entonces, bueno, hubo una serie de hitos que se vieron reflejados en esta intervención de Miller. Hubo un invitado trans a las jornadas de noviembre de 2019 a la École en París, que fue muy polémico porque ese transgénero, no es un transexual, habló del psicoanálisis con términos muy prejuiciosos, es decir, habló del psicoanálisis como se podría hablar desde el sentido común, y lo calificó de heteropatriarcal, de algo perimido, etc. Entonces ya venía en ebullición todo este tema, y la aparición a finales del 2020 del documental Petit Fille, Pequeña Niña, volcó un poco la balanza para el tema trans en la infancia. El documental, yo estuve rastreándolo por internet, no lo encuentro. Originalmente estaba en la plataforma Arte TV. Vale, ha cambiado. Y lo que sí hay es un pedacito, hay una especie de tráiler en YouTube que es bastante claro, realmente sintetiza con la lectura del caso y ese fragmento del documental, que además no es muy largo, dura poco más de una hora, el documental entero, se puede reconstruir el caso perfectamente, porque es un caso público además. Entonces, yo voy a seguir en líneas generales la crónica que se publicó en el Lacan Cotidiano. El Lacan Cotidiano es una publicación de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que está en castellano en la página de la EOL, eol.org.ar, publicaciones online, LQ, Lacan Cotidiano. En el caso, el relato del documental, el caso, digamos, está publicado en el número 903, y después en 903 y siguientes continuaron hablando del tema, porque generó muchísima polémica. Si lo quieren buscar es el 903, que yo voy a citar ahora. Tratando de no anteponer ninguna condena frente a un hecho que se impone, pero
tampoco vamos a evitar las preguntas que nos suscita. Entonces, como decía recién Graciela, el documental es de un cineasta francés que se llama Sébastien Lichitz, guionista y director de cine, que siguió a esta pequeña Sasha de 7 años y a su familia durante un año en su casa en el norte de Francia. A lo largo de ese año va relatando el recorrido de una familia confrontada a la cuestión de lo que se ha dado en llamar, y lo que se llama en los manuales diagnósticos, la disforia de género. Disforia es lo contrario a euforia, digamos. Disforia es una palabra que yo no conocía hasta ahora. Y que define el sentimiento de no estar de acuerdo con el sexo biológico atribuido al momento de nacer. Esta definición está presente en el DSM-5 y tiende a tomar en cuenta la subjetividad de los sujetos cuando tienen la íntima convicción de que son mujeres en cuerpo de hombre o viceversa. Parece que se hace demasiado hincapié en el proceso transidentitario como factor común del cuadro diagnóstico, pero hay que discernir que el punto de partida de la angustia no es idéntico. Y acá empiezan los problemas, como siempre, con los DSM, cuando se quiere hilar más fino. Porque hay una gran diferencia, tremenda diferencia entre el transexual y el transgénero. El transexual rechaza una imagen que lo horroriza. Al no habitar esa imagen, al no habitarla, expresa un déficit de identidad. Además, se le ha impuesto una certeza en cuanto al posible tratamiento de su intenso dolor. Por lo tanto, el transgénero desea mejorar una imagen que asume. Por otro lado, el transgénero desea mejorar una imagen que asume, no se queja de su base identitaria y tiene la sensación de dominar un proceso que le lleva a variar voluntariamente su género. A ver, más allá de las connotaciones que pueda tener lo que voy a decir. El caso de transgénero sería el hijo de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿qué hace? Trabaja sobre su imagen, la mejora, la cambia, la viste, la desviste, le pone unas ropas, unos maquillajes, unas pelucas, de repente aparece vestido como un varoncito, etc. Esto que acabo de leer es una cita parafraseada de Maleval, de Jean-Claude Maleval, en uno de estos números del Lacan cotidiano, en este caso del 931. Y le voy a agregar otra cita más de Jean-Claude Maleval, de el Lacan cotidiano 918, que dice lo siguiente: la disforia de género presenta una rara peculiaridad. Aunque haya sido incluida en el 2013 en el Manual de Psiquiatría, el DSM-5, esta noción no fue considerada como patológica. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos es cómo está incluido en un manual de psiquiatría si no es patológica. Bueno, no obstante, hacerse cargo de la misma, dice Maleval, implica sobre todo la toma de medicamentos, incluso intervenciones quirúrgicas. La disforia de género es un concepto, dice Maleval, que refiere a un comportamiento del hombre neuronal y promueve una medicalización de la existencia. El hombre neuronal es aquel que puede ser explicado completamente a partir del cerebro y de la vida neuronal, ¿no? Entonces, bueno, sigo con el caso tal cual lo describe o lo relata el documental. Inicialmente sigue a la madre. El recorrido inicia con la madre,
y con sus interrogantes a partir de la frase de su hijo varón: cuando sea grande voy a ser una niña. En un primer momento esta frase, esta expresión, provoca una reacción de rechazo de su parte, de parte de la madre, que le dice: pero no, es imposible, siempre serás un niño. Saya expresa cada vez más que es una niña y que se trata entonces de acompañarla en este difícil recorrido del pasaje de un niño a una niña. Como tuvo la suerte de haber nacido en una familia amorosa, se escucha al niño y se aloja lo que dice. La madre repite muchas veces que se siente culpable, ya que desde el embarazo quedó desilusionada al enterarse del sexo del bebé. Es algo que le aconteció y de lo que quiere hablar, interrogándose si eso tuvo o no efectos sobre su hijo. Si no hay una forma, dice ella, de copia, de transmisión entre su deseo y el de su hijo. Eso que nosotros llamamos en el psicoanálisis identificación, y que implica que un significante ha servido de modelo para el sujeto que se lo apropia. En el caso de Saya, se trataría del significante niña. Si fuera por el deseo de su madre, Saya sería una niña. Es de destacar que Saya no dice que es una niña, sino que quisiera hacerlo para devenir madre y tener bebés. Una de las soluciones clásicas propias de lo femenino propuestas por Freud. La madre, que desea ayudar a su hijo, busca responder a lo que le parece cada vez más inevitable. A su hijo no le gustan los juegos de niños y elige orientarse decididamente hacia los semblantes de la feminidad. El cabello largo, los juegos de muñecas, el placer de vestirse con ropa femenina y de arreglarse son manifiestos en Saya. El día que la mamá le ofrece su primer vestido, el niño parece vivir un momento de felicidad y de descanso. Saya y su mamá comparten instantes llenos de amor y de complicidad. La primera consulta con una psiquiatra infantil especialista en cuestiones de género llega como una bocanada de aire fresco para la madre. Se da un diagnóstico. Saya sufre de disforia de género. Se le explica que no es el único caso y que un tratamiento podrá rectificar el error del que ella sufre. Por el momento de su desarrollo corporal, 7 años, 7, 8 años, está protegido, el niño, todavía niño, digamos, está protegido de los caracteres sexuales secundarios de la sexualidad masculina. Entonces se tratará de impedir que estos se instalen bloqueando la pubertad. Hay un protocolo preciso y un seguimiento que acompaña lo que se llama transición de género. La ciencia entonces responde a esta problemática poniendo al servicio de los niños un tratamiento que tendrá por consecuencia un cambio de sexo o al menos lo favorecerá. Durante la entrevista con la psiquiatra infantil, la madre intenta de nuevo decir lo que le interroga a ella respecto de su propio deseo de tener una hija y el signo premonitorio que percibe en la elección del nombre Saya, que califica de mixto con lo que le pasa a su hijo actualmente. Intuitivamente la madre se interroga sobre los efectos de su deseo en su hijo. La psiquiatra infantil anula cualquier hipótesis psicoanalítica. Eso no tiene nada que ver. Y se acabó. Le tapó la boca. La disforia de género, le dice, continúa la explicación, la disforia de género existe, no sabemos explicarlo, pero no tiene que ver con la madre. Esta frase la tranquiliza
detiene su cuestionamiento y la impulsa hacia el discurso que se le ofrece. La disforia de género existe y hay que abordarla como una enfermedad de la inadecuación entre el sexo físico y el psíquico. Ahora la madre se consuela con la idea de que su hijo nació como niña en un cuerpo de niño. Entonces entra en una etapa como en una especie de cruzada, de combate, que será la causa de su vida, para hacer avanzar las cosas y dar a conocer la disforia de género al mundo, digamos, ¿no? Al otro social. La vía que se le abre entonces es la de defender la causa de su hija y llevando, de hecho, a sus otros hijos a hacerlo. La hermana mayor quiere ser el brazo armado de su hermana, protegerla de los otros. Esos imbéciles, dice, que piensan que ser niño o niña no es una elección del sujeto, sino una identidad definitiva. El mundo aparece entonces como cortado en dos: los que admiten las identidades de género diversas y variadas, y los que la rechazan. Se trata, en suma, de la vida de una familia amorosa alterada por el real de la diferencia sexual. La actitud, la manera en que Saya se presenta, es tan femenina que no permite dudar un instante que es una niña. Pero también tiene una relación muy cercana con su madre, quien la protege, la incuba, que busca en los mínimos signos de su hijo su consentimiento, que ve en sus ojos la felicidad y la tristeza. Hay una tristeza de la que poco se habla en el documental, sino para interpretarla como el dolor de ser una niña atrapada en el cuerpo de un niño. ¿Esta tristeza es la consecuencia de su problema? Que la determinación de su elección de ser niña no sea interrogada es una opción que lleva hacia la intervención medicalizada del cambio de sexo. La ciencia, en efecto, cuenta con herramientas para eso. Los tratamientos hormonales permiten cambiar de sexo. Entonces una promesa de rectificación se instala. Hay manifiestamente una aproximación opuesta e incluso antipsicoanalítica, inducida por el encuentro con la psiquiatra infantil, quien detiene un saber sobre esta cuestión, y será la interlocutora de Saya y de su madre en el proceso de transición. El único objetivo es el de rectificar el error. Es la correcta respuesta para que Saya sufra menos. Esto se ve en la evolución del niño. Ella es feliz llevando vestidos, zapatos con tacos, diademas, adornos en el pelo, un traje de baño de 2 piezas. Es cada vez más niña y la aceptamos cada vez más como una niña. Es feliz teniendo una amiga con quien juega con los personajes femeninos que peina, maquilla y viste. Bueno, hasta aquí una síntesis del caso, del caso tal cual lo relata el documental, y unas reflexiones a partir de esto. La vía que se abre es para que ocupe el lugar de niña. Entonces podemos preguntarnos, ¿pero qué pasará para ser una mujer? Ciertamente la ciencia permitiría tener todo lo que se necesita para tener un cuerpo de mujer, pero ¿de qué sirve un cuerpo si se lo aborda desde un deseo prefabricado y solo se apunta a un conformismo, como si el ser una mujer pudiera decidirse de manera unívoca? Lacan nos enseña con su fórmula "la mujer no existe" en el seminario 18 o en la página 78 del seminario 20, cuando tacha el "la" de la mujer, lo que nos indica o nos
nos marca es que no hay un modelo femenino absoluto, sino múltiples maneras de ser una mujer, una por una. Parafraseando un poco a Hélène Bonnot, la que escribió la crónica en el Lacan cotidiano, ella dice al final de su crónica: cada mujer inventa, la estoy parafraseando un poquito, no es exacto lo que dice, cada mujer inventa su manera particular, que puede incluso cambiar a lo largo de la vida. ¿Cuántas mujeres juegan al fútbol, les gustan juegos de guerras o subir a los árboles? Muchas de ellas, especialmente hoy, vienen hablando de las fluctuaciones respecto de la sexualidad. ¿Cuántas otras han rechazado su sexo para después encontrar su propio camino con o sin pareja? Igualmente, tantos chicos sufren los partidos de fútbol impuestos como norma de la identificación viril a su género. ¿Cuántos niños han jugado a las muñecas? ¿Les ha gustado vestirse de mujer o maquillarse? ¿O se han puesto los zapatos de su mamá? ¿O usado sus carteras? Numerosos han elegido crear ropa o una actividad artística. Muchos otros se divierten teniendo una panza, imitando el embarazo, y no es extraño que algunos hombres fantaseen incluso con dar a luz. Si bien hay una diferencia entre los niños y las niñas, actualmente la diferencia sexual está mucho más liberada de las cadenas que pesaban sobre la adecuación al sexo biológico. Hay múltiples maneras de aceptarlo. Esto a veces toma su tiempo, lo que abre a la consideración imprescindible respecto de un tiempo, del tiempo de comprender y de elaborar para cada sujeto respecto de su posición sexual. Es ineludible la consideración de la pubertad como tiempo necesario a atravesar, incluso a reivindicar, a defender, como derecho a ser vivido, en contraposición a una época que pretende limar las diferencias entre la niñez y la adultez. Si entendemos la pubertad como un reinicio, como si fuera un reseteo de la vida sexual, hay que esperar a ver qué pasa cuando el cuerpo estalla en 1000 pedazos con la irrupción del goce sexual que impone recomponer todo el mapa de las identificaciones. El tiempo de crecer y de elegir es esencial. Ese tiempo del que Saya ha sido privado al decirle que es una niña y que le van a quitar lo que no tiene para hacerlo. Si bien el acompañamiento médico, en este caso, le permite, o familiar incluso, le permite no quedarse solo con su problema, lo que es un verdadero progreso, sin duda, queda impuesta una respuesta única que plantea el género como determinado por la imagen del cuerpo. El psicoanálisis tomaría en cuenta las palabras de la madre, no para culpabilizarla, como se dice fácilmente, ya venía culpabilizada ella y no se había cruzado con ningún psicoanalista. No es necesario recurrir al psicoanálisis para estar culpabilizado. Pero un psicoanalista le hubiera dado la oportunidad, hubiera alojado algo de lo que ella dice, de lo que ella decía, para encontrar la solución que convenga tanto a ella como para su hijo, ya que en este caso la madre y su hijo hacen pareja. La elección del sexo de su hijo plantea la cuestión de la responsabilidad parental, diga lo que diga la medicina. Esa responsabilidad no decide, pero ciertamente incide. La verdad no es estática en el sentido en que ser niño o niña se escribe ciertamente en la binaridad, en el binarismo sexual, pero no es tan fija como se imagina. Para muchos sujetos la duda sobre su sexo o el arrepentimiento de no ser del otro sexo son momentos de incertidumbre e incluso de angustia, de la que cada uno sale según su experiencia.
La sexualidad abre a una dimensión que no es nunca adquirida o determinada del todo. Para ello son necesarias varias vueltas. El caso, como tantos otros, nos sumerge en la problemática de la disforia de género y de su tratamiento. Aunque la pequeña Sasha, tan frágil, tan vulnerable, si ustedes pueden ver los clips que están en YouTube, se van a dar cuenta, tan vulnerable frente a lo que siente, no lo pudo explorar verdaderamente. No pudo explorar verdaderamente su problemática. Si bien actualmente hay una consulta especializada en estas problemáticas, y por tanto una respuesta que brinda la posibilidad de reparar el error del que el sujeto sufre, no dejamos de pensar que hay un forzamiento cuando se responde desde la medicina y se ofrece el ingreso a un protocolo común a todos. Perdemos entonces las palabras para decir lo que somos hoy, lo que seremos mañana, pero no sabemos realmente por qué lo decimos, porque el sexo, como lo dice Lacan, es solamente una historia de color, como ponía Graciela con el dibujo del arco iris. Lacan declara en el año 76 que el hombre y la mujer no son más que colores, y por lo tanto intensidades situadas. Esto está en el seminario de la noción de par coloreado, que sugiere que en el sexo no hay nada más que, dice Lacan, diría yo, el ser del color, lo que sugiere en sí que puede haber mujer color de hombre u hombre color de mujer. En el seminario 23 está eso, no me acuerdo la página y no me la copié acá, pero está en el seminario 23. Entonces, no son más que colores, y por lo tanto intensidades situadas en un continuo, donde la anatomía, la vida fantasmática, las identificaciones y las prácticas sexuales no coinciden, y en consecuencia se puede ser más o menos hombre y más o menos mujer. Las elaboraciones de Jacques Alain Miller en el curso el curso que conocimos como El Ser y el Uno, y que después en italiano se publica con el nombre de, creo que El Uno tutto solo, el uno completamente solo. No está publicado en español, hay copias que circulan, pero no hay una versión oficial. En ese seminario, o las elaboraciones de ese seminario, por parte de Miller, conducen a admitir que el goce femenino es el goce como tal. Entonces, ¿quién puede decirse todavía que es todo hombre? Y este goce al que se enfrentan todos los hablantes, más allá de su sexo biológico, es continuo, como lo sería matemáticamente la serie de puntos de un segmento que constituyen un infinito no contable. Hay discontinuidad ciertamente entre el goce llamado masculino y femenino, pero sobre el fondo de una continuidad. El psicoanálisis puso de manifiesto la sexualidad infantil y las metamorfosis de la pubertad como tiempos para la construcción, siempre con avatares, síntomas, impases e imposibles. Pretender fijar en este tiempo subjetivo la modalidad de goce sexual, la relación con el cuerpo o la elección de objeto, implicaría consecuencias irreversibles para el sujeto. Hasta acá es el caso y un pequeño comentario que yo armé a partir del caso, y ahora tengo algo más sobre la ley que rige en Argentina, la ley de identidad de género. Si quieren pasamos a eso, si no paramos acá y conversamos, como a ustedes les parezca. Graciela. Sí, me parece mejor que haya una conversación, porque la ley está, se puede decir, en la conversación o en las preguntas podemos
Si no, permitime solamente recomendar que hay un artículo muy interesante de Ricardo Selves, que ya justamente con el título prácticamente lo dice todo, que está en el Lacan Cotidiano 926. El artículo se llama "La ley forcluye la interpretación". Así que en el Lacan Cotidiano 926. Si quieren leerlo por cada uno, es muy interesante ese artículo, está muy bueno. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, gracias, Diego. ¿Querés, Graciela, que abramos a las preguntas? Sí, sí. Bueno, acá tenemos una Sí. intervención de Alejandra Coste que dice muy interesante, muchas gracias. Bueno, no sé si quieren hacer las preguntas, pueden levantar la mano. Ahí Natalia, bueno, te doy la palabra, Nati. Desmuteate. Bueno, buenas noches. Gracias, Diego. Un gusto que estés acá con nosotros compartiendo tu trabajo, que es súper interesante. Dos cositas nada más, una pregunta y un breve comentario. Recién cuando vos tomaste esa referencia de Lacan, cuando hace una relación, creo que si mal no recuerdo es en el seminario 23 que dijiste, cuando habla del sexo y en relación al color, ¿no? Fue inevitable no recordar el caso que Cristina presentó la clase anterior de esta paciente de ella, cuando ante el pedido de asociaciones, una adolescente que está llevando al análisis estas cuestiones de las problemáticas de género, bueno, dadas sus características, es una adolescente que está asociando con colores. Me acordé de eso, Cristina. Por ahí después, si vos querés hacer algún comentario. Es lacaniana la paciente. Claro, me llevó directo a eso, a esta paciente. Y la otra, Diego, una pregunta, cuando vos marcás la diferencia, ¿no?, entre el transexual y el transgénero, que ubicás del lado del transexual una certeza en relación a lo que puede devenir, en relación a su goce post-cirugía, post-hormonización, ¿no? Vos ahí, con el término de certeza, ubicás una cuestión de diagnóstico diferencial, ¿no? ¿O no? No, tiene la certeza de que la ciencia, o más bien la técnica, le puede dar una solución a su intenso dolor. A eso me refería. No fui tan lejos, más que a eso. Bien. Hay algo en el otro de la ciencia que puede darme eso que va a cambiar mi malestar, digamos. Esa es la certeza. Como una garantía. Claro. Bien, perfecto. Bueno, simplemente eso, gracias. Acá tenemos también un comentario de Marcela Recondo. Dice, es un tema candente y los señalamientos son muy pertinentes. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, Marcela. Bueno, no sé, ¿pueden levantar la mano o pueden...? Ahí está, Graciela. En la pequeña Sasha, lo único que aparecía como sintomático es la tristeza. En cambio, en Lulú había síntomas muy feos, muy que tocaban al cuerpo, como ¿se acuerdan ustedes? La alopecia, bueno, que se golpeaba la cabeza, tantas cosas eran más alarmantes, y sin embargo no se tocó nada de eso. El llanto permanente. ¿Cómo? El llanto permanente. El llanto, sí. Sí, y la tristeza que aparece en esta chiquita pareciera como un rasgo más de la tristeza. Yo me acordé, bueno, Lacan decía, la tristeza es la cobardía moral, es renunciar al propio deseo.
cómo llega a veces en el sujeto a encarnarse como una forma de ser, ¿no? El problema es que nadie interroga nada acá, Claro. eso es lo que pasa. No. Entonces nunca vamos a saber si esa tristeza Sí. era por su sentimiento de estar en el cuerpo equivocado o por haber sido introducida en un protocolo en un protocolo común a todos. Y me estaba acordando de otro de los artículos de Maleval, porque Maleval fue uno de los que más escribió en este último año respecto de este tema. Una de las cosas que él decía, apoyándose en las estadísticas, es que estos casos de niños sometidos a estos protocolos, hay un porcentaje muy alto, cercano al 90% de arrepentimiento, al 90%, cosa que no sucede en los adultos o aquellos que han pasado la pubertad. Claro. El porcentaje de arrepentimientos puede ser del 5%, creo recordar. Entonces, y hay muchos países que están volviendo para atrás en este tipo de intervenciones tan feroces. Algunos por demandas judiciales de los niños afectados, como Gran Bretaña. Los países nórdicos, este es el protocolo holandés, el de bloquear los caracteres secundarios, sobre todo en los niños que quieren devenir niñas. Y son irreversibles. Entonces hay muchos países que se están retirando de esta práctica. Y en Francia hay toda una discusión en este momento, y en España también, porque en España no hay ley como sí hay en Argentina, y en Francia lo que entiendo es que quieren introducir modificaciones justamente para retrasar este inicio tan temprano de los protocolos, ¿no? Son prudentes. Sí. En Reino Unido la apelación es a la justicia. En Francia es a los legisladores, digamos. Sí. Sí, otra cosa que en el caso Lulú, haciendo un parangón, ¿no? En el caso Lulú era la madre y una tía que iban como las guardianas de este deseo de la madre, que era bueno, la conversión, la transformación de varón a niña. Claro. De género, digamos. Pero acá es toda la familia, como vos decís, que hace una causa y se manejan políticamente una familia que la sostiene, la nominan, le dan el nombre y todos luchando por esa causa, para que el otro social reconozca el derecho de alguien a cambiar de género. Sí, ¿Cierto modo hicieron una causa común? Claro, en este caso también, porque la madre, una vez que es silenciada, algo retorna a ese silencio y se transforma en reivindicación, ¿no? Claro. Sí. Y Sí. no solo eso, sino que además hace que sus otros hijos también se involucren en la causa, ¿no? Así que yo quería agregar una cosita interesante, y nuevamente lo voy a citar a Maleval, porque él dice que este diagnóstico es una bolsa de gatos. Dice una bolsa de gatos precoz. Después dice que es un cajón desastre. Es decir, que uno encuentra ahí adentro cualquier cosa, ¿no? Pero efectivamente es una bolsa de gatos porque aúna dos sentimientos muy diferentes. Uno es el del transexual y el otro es el transgénero, ¿no?
el transgénero reniega de la diferencia sexual, reniega del binarismo. Claro. Y el transexual, no hay quien confiese más la diferencia sexual que el transexual, porque precisamente quiere pasar a la otra orilla, digamos, ¿no? Este no es el sexo que me corresponde, quiero el otro, o sea que confiesa la diferencia sexual. El transgénero no, el transgénero es más, más líquido, digamos, ¿no? Claro. Identificaciones líquidas. Claro, claro, y claro, no solo líquidas, sino que además puede ir y venir. Claro. Es un poco la idea que me da que le pasa a Sasha, porque Sasha no dice quiero ser una niña hoy, ella dice en algún momento, cuando crezca. Tampoco se define como que estuviera ella, por lo menos lo que dice ahí, en un sexo equivocado, o sea, pareciera como que, no sé. Ella quiere tener bebés. Claro. Sí, sí, sí. Ser mamá y tener bebés. Ser mamá, no ser mujer, ser mamá. Claro. Claro, yo recién me estaba acordando... perdón. Sí, sí. No, hablaba. Recién me estaba acordando cuando Graciela tomaba como por ahí punto de comparación el caso Sasha que vos nos traés, Diego, con el caso Lulú, que cuando nosotros trabajamos acá en la primer clase el caso Lulú, creo que, no sé si a la semana, bueno, pero rápidamente creo que la primera vez salió por todos los medios que un joven, ¿no?, transgénero se puso en el DNI, o sea, ya, digamos, alguien puede ponerse en el DNI, digamos, más allá de hombre o mujer. Y le hicieron una nota que yo la compartí, está en Infobae, a la mamá de Lulú, y bueno, se nota una foto que a todas nos llamó la atención, si bien están con barbijo las dos, pero bueno, el cuerpo de Lulú, esto que vos hablabas, ¿no?, del forzamiento, cuando se saltea este tiempo de comprender, digamos, se bloquea el acceso a la pubertad y todo lo demás, nos llamó mucho la atención en esa foto ver el cuerpo de Lulú, ¿no? Hay ahí una rigidez corporal que traspasa la pantalla, que bueno, que nos preguntábamos qué podría ser esa rigidez corporal. Me acordé de eso. Claro, sí, sí, sí. Yo ayer lo estaba comentando con Graciela, hay un caso de una modelo muy famosa que está relatado por, no recuerdo el nombre, está relatado por Dalila Kaplan. ¿Eh? Dalila Kaplan. Arpin. Sí, está publicado en la página de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la ELP, el caso de Inés Rau. Inés Rau es un transexual que llegó a ser tapa de una revista, creo que de la revista Playboy. Llegó a ser tapa de Playboy como mujer realmente bellísima, ¿no? Pero lo interesante es, Dalila hace, se los voy a pegar en el chat, para que lo tengan, por si lo quieren ver, porque realmente es no solo un caso muy interesante, sino un artículo muy, muy interesante, sobre todo, ahí se los puse en el chat, sobre todo por la reflexión que ella, con la cual ella cierra, porque, es decir, no todo se soluciona con la operación. Claro. Y es necesario algo más, es necesaria una otra operación en donde el inconsciente del sujeto esté involucrado, en donde haya un nuevo anudamiento con ese cuerpo nuevo, ¿no?
Entonces ahí hay toda una transición, incluso en el posoperatorio, donde esta mujer tiene que hacer operaciones subjetivas para poder hacerse de este cuerpo nuevo, ¿no? Es muy interesante. Y a ver, quiero ver, ya lo encuentro, acá está. Si me permiten, les leo un parrafito de lo que dice Dalila Arpin. Aquí está. Ella ilustra, esta mujer, igualmente las palabras de Lacan en la presentación de un travesti. Cuando un sujeto está decidido a hacerse operar, ningún análisis lo desalentará, pero sobre todo testifica del hecho de que la verdadera transformación no tiene lugar solo en el cuerpo y en la imagen. Debe tener un eco en el inconsciente del sujeto. Después de la operación fue necesario para Inés realizar un trabajo de aceptación y hacer un hallazgo, convertirse en un ícono trans de su tiempo, con una proyección en el vínculo social. Hacer este paso para ella y para los demás, permanecer en los anales como ejemplo. Esto demuestra que si se solicita la operación para reparar un error de la naturaleza, como dicen los sujetos interesados, el sujeto todavía tiene que hacer su parte. La química, cambio hormonal, o la cirugía, el pasaje a lo real, según Lacan, no tienen la última palabra. Vuelve al sujeto la tarea de hacer un nuevo nudo para poder vivir mejor su transidentidad en un nuevo cuerpo. Me parece, esto es un pedacito nomás cerca del final que me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque digo, no es que como psicoanalistas estamos en contra de lo trans, sino sí estamos en contra de que se le haga esto a un niño, sin duda, digamos. Porque es someterlo, es tremendo lo que se hace con este niño y con esa madre también, al taparle la boca, ¿no? Entonces sí, por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Pero como el mismo Lacan lo dice en una presentación, ahí, si un sujeto está decidido a operarse, un análisis no lo va a cambiar, ¿no? No. Claro. No se va al análisis por eso. Cuando alguien tiene una certeza de ese tipo, no. Sí. Además hay cambios que hay sujetos que cambian y que no piden una intervención quirúrgica, sí una reasignación en su, Claro. en su documento, en el registro civil, pero no una intervención quirúrgica, digamos, ¿no? Hay de todos los colores, digamos. De todos los colores. Sí. Me acordaba que la primer trans que tuvimos, porque la vez pasada hablaban de eso, no sé por qué, sigue viva, es Cris Miró. ¿Se acuerdan qué bonita? La primer trans, que medía como 2 metros, Sí. acá en Argentina. Muy Sí. bonita, era bailarina. No sé por qué la recordaban la vez pasada. O sea, que es un tema candente, como dice Marcela, también a nivel en los movimientos sociales. Sí. Mediático eso. Mediático también, ¿sí? Sí, vende. Sí. Sí. Sí, cada vez más uno en cualquier programa. Sí, incluso anoche me volví a ver la película esta que recomendó Miquel Bassols, hablando de lo femenino, bueno, y la cuestión del goce, el goce el goce elegido, el goce. Entonces, la película esa, que es una comedia francesa que se llama Deseos y Gustos y Colores, Gustos y Colores. Es divertidísima porque muestra toda
la cuestión con las identificaciones, con la elección del partener, bueno, los distintos colores y cómo esto la lleva al sujeto a pelear, a la protagonista a pelear con la familia, a defender su deseo. Es muy, muy buena comedia. ¿La viste en Netflix, Graciela? Está en Netflix, sí, sí. Ah, genial. Yo lo había visto hace unos años y no me acordaba porque no tengo memoria para los títulos, cuando lo dijo Miquel, y bueno, y después la miré toda, está muy, muy buena. Sí, que es un tema que es para seguirlo y para retrabajarlo constantemente, incluso con los docentes, que cada vez van a encontrarse con cómo abordar estas cuestiones, si un chiquito o una chiquita van tal vez lo que nosotros sí estamos viendo son versiones más light de esto, pero hay muchos chicos que en el modo de vestir o en el modo de hablar o en el modo de enlazarse amorosamente fluctúan. Hay una liquidez muy acentuada en este momento. Tal vez no hay tantos casos aquí. Bueno, Santa Fe es una ciudad más chica que Rosario. Tal vez en Rosario sí, ciertamente en Buenos Aires bastante más. Casos de chicos que pidan ser reasignados, la reasignación, ¿no? En Europa es bastante más común, ¿no? Claro. Pero es algo que se viene. Yo creo que en el Hospital Gutiérrez hay un servicio, en el de niños de Buenos Aires, dedicado a cuestiones de género, ¿no? Bueno, no sé, no veo ninguna mano levantada, no veo a nadie pidiendo la palabra. Bueno, ya nos dejó todo un trabajo de lecturas, Diego, y agradecemos. Los Lacan cotidianos desde el 900 más o menos en adelante tienen son lecturas muy recomendables, muy buenas. Bueno, muchas gracias porque habrá que dedicarse a eso entonces ahora, a leer los Lacan Quotidians. ¿Qué te parece, Graciela? ¿Damos por terminada la reunión? Y le agradezco a Diego en primer lugar y a todos los que participaron con su presencia virtual, porque también es más esfuerzo, yo diría. Claro, estar en todo estas 5 veces que tuvimos posibilidad de encontrarnos, a pesar bueno, seguimos vivos, también, bueno, Diego ha perdido familiares muy directos a sus padres, no pudo velarlos, son cosas muy feas que nos están pasando y bueno, a pesar de eso seguimos trabajando los temas del psicoanálisis, o sea que en cierto modo la escuela vuelve a ser un refugio, creo, porque el malestar cada vez es más real, más insoportable, y sin embargo la escuela sigue, como sea, pero sigue. Así que les agradezco, porque la escuela se sostiene con los cuerpos, con el trabajo, con los lazos, y bueno, es así como estamos. Y Graciela, acá aparecieron unos mensajes en el chat. María del Carmen Arias dice: gracias, Diego, por tu participación esta noche. Gracias. Elisa Frigerio dice: excelente clase, gracias, Diego, por compartir esta cuestión tan actual. Vanessa Cambarieri, muchísimas gracias por estos encuentros. Bueno, Natalia Tomás, gracias, Diego, por tus aportes en esta noche. ¿Te has sentido cómodo, Diego? Sí, súper. Bueno, le falta un aplauso. Sí, bueno, si nos desmuteamos lo podemos aplaudir. Bueno, si gracias a ustedes, muchas gracias, gracias. Gracias a vos.
Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima va a ser presencial. Ay, sí, esperemos. Esperemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Graciela, Pronto, muchas gracias, Diego. Graciela, por la invitación. Gracias. Gracias.